mensajes, gracias por todo lo que nos decís, muchas gracias. La encuesta, ¿cómo va? Hablando de este bosque decíamos, ¿creéis que hay lugares, no?, que pueden impregnar, o imantar el mal? Que pueden atraer el mal. Pues fíjate, un no lo han votado 16,5% tan solo, y el sí creen que hay lugares que atraen el mal, el 83,5%. O sea, una proporción tremenda y significativa. Santi, mucha gente, claro, está esperando, y la conexión con el misterio, con la leyenda, con lo simbólico, con lo mágico, que ya mencionaba el embajador de alguna forma, ¿no? Es una cosa muy especial estar allí. Se habrá dicho de todo, imagino. Se ha dicho de todo en poco tiempo. Y es que Katyn ha sido un secreto durante todas esas décadas, y de hecho la población de Smolensk y la población de los lugares cercanos tenía prácticamente prohibido acceder a ese sitio. No obstante, hay unas aldeas, hay unos pueblecitos alrededor, es un bosque, no es un parque ni es un algo acotado. Y es curioso porque lo que todo el mundo, las historias que corrían de boca en boca, en voz baja sobre Katyn, decían que aquello no era un bosque, que aquello tenía un aspecto de cementerio, y que aquel bosque se había quedado triste de alguna forma, que los más viejos del lugar recordaban un bosque más florido, donde la luz del sol incluso era más brillante, donde había más pájaros, donde había caza, que parece ser que ya no hay. Y sin embargo, después de aquello, aquel bosque había cambiado. En cualquier caso, luego, cuando se levantó el secreto, la verdad es que el gobierno ruso actual ha sido muy generoso en su petición de tremendo perdón por aquellos errores de sus antepasados. Katyn tiene pequeñas lápidas de arenisca roja cubriendo las fosas comunes que se conocen. Se cree que hay muchos cadáveres todavía por descubrir en Katyn. Se ha puesto algunos arcos conmemorativos para, digamos, acotar aquello como si realmente fuese el Camposanto que realmente es. Pero esto ocurre siempre 50 o casi 60 años después. Efectivamente. Y es entonces precisamente, todas las historias que tenemos son muy recientes, de cuando aquello empieza a convertirse, no te voy a decir algo tan frívolo como una atracción, porque no lo es, pero sí en un lugar donde mucha gente se acerca, pues para tocar un trozo de la historia, para rememorar los errores del pasado y no volver a cumplirlos. Y entonces esas historias, como muchas historias que hay, y algún día podríamos tratarlo, de campos de batalla en los cuales han sucedido cosas terribles, cuando yo he recapitulado historias de estas siempre me ha llamado mucho la atención. Los fantasmas de los campos de batalla, en su mayoría no suelen ser visuales, suelen ser auditivos. Hay una anécdota muy famosa en la bahía de Pearl Harbor. Está varado todavía el USS Arizona, que es uno de los barcos que aguantaron medio a flot, medio a pique, medio en pie la tremenda embestida. Y de vez en cuando algún visitante, a algunos les hace gracia, otros lo dicen molestos y dicen, pero qué mal gusto, llama la atención a los vigilantes de este barco y les dice que bueno, que está bien, pero que esto de los efectos de megafonía del bombardeo de Pearl Harbor con sus aviones y con sus explosiones, pues que es un poco excesivo. Y entonces el vigilante de turno tiene que componer la mejor cara que puede y decirle, no hay altavoces, no hay efectos de ningún tipo. Si usted ha oído algo, pues usted sabrá, pero aquí no tenemos nada de eso. Y los testimonios de ese estilo se cuentan por docenas, pues en otros sitios también parece que son los sonidos los que se han quedado más que las imágenes. Y en el caso de Katyn sí que hay visitantes que afirman oír todavía ruidos de camiones en un lugar donde no hay tráfico, donde los que afirman oír ruidos de detonaciones en un lugar donde no hay cazadores. Y una historia que me parece especialmente terrorífica por lo simbólico y por lo bucólico. Lógicamente Katyn está en Rusia hace mucho frío, está cubierto por la nieve mucha parte del año, y algunos de los visitantes pues hablan de una silueta absolutamente
humana, pero no distinguible, no podrían decir si es un hombre, si es una mujer, que vaga, eso sí, también con aire meditabundo, con aire extraño, por entre los árboles, y que cuando llegan a la altura de donde estaba, descubren que no hay huellas en la nieve. Y esa, curiosamente, es la historia que más se menciona, realidad o leyenda urbana, en esos alrededores de Smolensk, donde la leyenda de Katyn todavía perdura. La película Katyn reflejaba también con sonidos casi por encima de la imagen en ocasiones los disparos, las detonaciones, los momentos de rezo y de balas cerca de las fosas comunes. 22.000 muertos, 10.000 desaparecidos en este bosque que para muchos polacos, con su infortunio, se ha cobrado nuevas y destacadas víctimas. Manda un SMS al 27640. Escribe la palabra milenio, espacio y lo que nos quieras contar. Comentaristas de Milenio 3. Sabemos que siempre hay alguien al otro lado. Es momento, 2:17, Carmen, de mensajes de nuestros oyentes. Vamos a repetir las vías de contacto: 27640, palabra clave milenio, espacio, vuestros mensajes, milenio3 con número, @cadenaser.com, la web de la cadenaser.com, y también podéis votar en ikerjimenez.com en esa encuesta. ¿Crees que hay lugares que atraen la fatalidad? Vamos con uno de los mensajes, Iker. Alfonso de Lugo nos dice: en ese bosque se reúnen sucesos negativos muy fuertes, pero no creo que tuviera que ver en el accidente ese ambiente negativo. Ese bosque creo que tiene el mismo poder que los campos de concentración. Carles nos dice que hay lugares que atraen la fatalidad o las desgracias por causas naturales que tal vez no conocemos, pero hay otros que atraen, concentran y difunden la maldad. El mal con mayúsculas. Nos recomendaba Javier también la película Katyn, dice que es polaca y que cuenta esa historia, que es muy buena. Un detalle a este punto, Carmen. ¿Tú sabías? Yo no lo sabía, lo sabe Santi Camacho, como no, que había una película incluso anterior a Katyn, que ha tenido mucho éxito, hecha por los rusos, pero cambiando la versión de la historia. Sí, se hizo, de hecho fue en 1944, todavía en plena Segunda Guerra Mundial, era una película propagandística. Y los propios soviéticos tuvieron la inmensa caradura de hacer una película medio documental, parece ser que con alguna recreación, incluso para enardecer más a la gente, pues mostrando el horror nazi en Katyn. José de Sevilla nos dice: pienso que los lugares donde se cometieron exterminios, las almas no descansan jamás. Debemos olvidar aquella masacre. Katyn ha hablado. Yo sí creo en lugares que atraen el mal. A mí me ha ocurrido al llegar a algún pueblo o casa y he salido rápido del lugar. Besos y enhorabuena. Seguid así. También saltó a la palestra a finales del 2008 el tema del escudo antimisiles de USA contra Rusia en Polonia, nos decía Tony. David dice que hay lugares que te erizan los pelos y te sientes mal. Por supuesto que sí hay lugares que atraen el mal. Puede ser la encuesta más desproporcionada, más a favor de una votación que nunca hemos tenido, sí. Juan Carlos de Valencia dice: mientras escriban la historia solamente los vencedores, no se sabrá nunca toda la verdad. Ahí tiene razón, porque fíjate que algún día... Lo que pasa es que digamos que es un libro o sería un tipo de programa muy políticamente incorrecto. Pero siempre hablamos, y con razón, de los crímenes de guerra nazis. Pero durante la Segunda Guerra Mundial se podría hacer una bonita enumeración de los crímenes de guerra de los aliados. Con lo cual, efectivamente, eso de que las historias suelen escribir los vencedores, en este caso también se cumple. Ahí tienes un buen libro, pero es que encima el problema de todo esto es que no se salva nadie. Ana nos dice: esto es muy extraño, tanta gente importante que muere en un mismo accidente. ¿A quién le interesaba quitarlos del medio? Para mí que es un atentado. Fran desde Granada decía: buenas madrugadas a todo el equipo. Antes de nada, enhorabuena por el pico de audiencia y el último programa desde Turín. Con respecto a los lugares que atraen el mal, hay una zona de Córdoba y Jaén, Priego, Iznájar y Alcalá,
que registra una cantidad de suicidios enorme, muy superiores a la media del resto en España. En clase de sociología nos lo comentaron como algo muy curioso. ¿Qué explicación pensáis que puede tener? ¿Algo mental, social o hay algo más y el lugar puede actuar como un parámetro de alguna manera? Bueno, este chico que nos escribe seguramente sea muy joven, nos ha incorporado hace poco tiempo, porque creo que hemos tratado el tema en radio y en tele, el triángulo de los suicidas, en esa zona, ¿no? Y es verdad, incluso familias enteras matándose en el mismo libo, ahorcándose, ¿no? Y es un caso que superaba, es una estadística curiosísima, ¿no? Y todavía los científicos y sociólogos nos han puesto de acuerdo. Miguel Quirós decía algunas veces: me da vergüenza lo que el ser humano puede hacer, tendríamos que bajar la cara de vergüenza. Rara noche, feliz porque somos muchos los que disfrutamos de vuestros conocimientos, triste por la historia de este bosque. Un abrazo al pueblo de Polonia. Lugar maldito, el Palacio Cadario de Venecia, nos lo decían Iona y Chema desde Madrid. Pues sí, Cadario se ha cobrado unas cuantas víctimas. Sí, es un ejemplo de palacete que, vamos, acababa con todos. Tras ver las imágenes de los cuerpos y lo que nos habéis contado, sorprende la aparente paz que muestran esas imágenes del lugar actual. Lo extraño es que esos árboles hayan crecido rectos y apacibles. Tanto dolor debe ser capaz de traspasar la barrera física y torcer los árboles para hacerse patente. Y que no se olvide la barbarie humana, nos lo comentaba Alex Campa. Creo que los lugares en los que se ha sufrido, ya sean hospitales, campos de concentración, atraen la desgracia. Nos lo comentaba Marta desde Alcázar de San Juan. ¿Qué os parece si hablamos de vampiros? Vamos, Geray, a cambiar el tercio. Vamos a hablar de vampiros, pero no el vampiro romántico, no el vampiro místico. Me atrevo a hablar del vampiro real. Luego viene una enumeración que da terror. ¿Vampiros existen? Yo digo, a tenor de lo que vamos a aprender ahora, que sí. Ha salido un libro que se llama El vampiro de los pobres hace ya unos meses en la Esfera de los Libros. Lo ha escrito magníficamente, ¿eh? Charo González Casas, repito lo de magníficamente. Es la historia de esta mujer valenciana, Pilar Mateo, que es difícil de resumir. Una mujer que inventa en su pequeño laboratorio una pintura que repele a ciertos vampiros. ¿Exageramos el decir vampiro? Yo creo que no. Porque fijaos, hay muchos animales que viven de la sangre y que además en los últimos años se han habituado a la riqueza de la sangre humana. E incluso han variado sus formas de hábitat, han dejado de atacar a algunos animales, algunos mamíferos, y se han centrado en los hombres. Voy a leeros directamente del libro, esto no es muy habitual, pero creo que está tan magníficamente descrito, es un poco desagradable, eso sí, que quiero hablaros de esta vinchuca, que existe sobre todo, en realidad, de Argentina a México, pero sobre todo en zonas de Bolivia, donde estuvo ese reino prodigioso, misterioso de los guaraníes. Os suena el nombre, ¿verdad? Los guaraníes, no conquistados. Dicen que los españoles, nuestros antepasados, cuando llegaron allí, casi como dioses, guerreros, dijeron que aquello era tan pobre, tan terriblemente mísero, que incluso dieron nombres de aldeas relativas a la sangre, al crimen. Todavía hoy el río que cruza esta zona del vampiro de los pobres significa crimen o muerte, el propio río. Y hay mucho más. Pero quiero definiros a este animal. Dice, y releva Charo González Casas, lo siguiente de la vinchuca. Quizá también, como Catín, esta noche pasa a formar parte del imaginario colectivo. En América Latina, leo, de Argentina a México, existe un insecto cuya picadura en muchos casos mata muy despacio. Es una chinche hematófaga. Se alimenta de sangre. De la sangre de los pobres, habitualmente. Cada hembra, cuando pica, nos inyecta 200 huevos. En la ciencia se le llama Triatoma infestans, aunque en Bolivia le llaman vinchuca, palabra que viene del quechua y que significaría algo así como dejarse caer. Aunque tiene alas, no vuela, pero pica desde que nace. La vinchuca actúa solo de noche. La luz del sol la espanta. De día duerme en su escondrijo y con la oscuridad se despierta. Agudiza sus antenas, detecta el calor del humano. Se deja caer y se arrastra con sus 6 patitas hasta él. Tiene ojos plateados y una trompa muy sofisticada que succiona como una manguera a motor. Puede estar sorbiendo sangre de un tirón durante media hora. En esto, añado yo, es un récord en el mundo animal, parasitario. Los expertos calculan que una vinchuca adulta emplea 20 minutos en cada picadura. Antes de hincar su estilete en la piel,
segrega una sustancia que anestesia. Por eso se sabe que puede succionar sin prisa. La víctima, el humano, no se entera, duerme. Además, la saliva de la vinchuca contiene un anticoagulante para que la sangre fluya suavemente. Una vez terminado el festín, en esa media hora, las vinchucas adultas pesan el triple que antes de la cena. Su cuerpo se hincha igual que una uva. Se siente tan llena que defeca sobre la picadura. El durmiente, entre sueños, se rasca. Al hacerlo se escoria la piel. Es entonces cuando se infecta. Se cree que la vinchuca y que el mal de Chagas, esta enfermedad mortal para la que no hay cura ni vacuna, procede de Bolivia. Este animal, en principio, picaba a los monos, pero se volvió domiciliaria. Encontró su refugio en las grietas de las casas de adobe en las que habitan los pobres. Descubrió también que le encantaba, además de la sangre de humanos, la de conejos y gallinas. Aprendió a burlar al hombre, cuyo aliento al respirar dormido le despertaba el hambre. Para la vinchuca no hay sangre más nutritiva que la humana. Pero no todas las vinchucas están infectadas. Si te pica una vinchuca sana, no te pasa nada. Solo transmiten el mal las que contienen en su interior un parásito. Se llama Trypanosoma cruzi. La palabra procede del griego trípano, que quiere decir taladro, un cuerpo que taladra. Este pequeño parásito que lleva la vinchuca en su trompa sobrevive en el líquido, se compone de una célula y tiene una cola o flagelo con la que nada y se propulsa por nuestra sangre. Para el tripanosoma, el corazón, el esófago, el colon, el cerebro y los nervios de nosotros, los seres humanos, constituyen un hábitat perfecto. Ese parásito se siente en nosotros como en un hotel de lujo. Es un invasor muy listo. Si mata a quien le hospeda, él también morirá. Por eso crece y crece sin causar molestias, desde que ingresa en la sangre hasta que la víctima siente los primeros síntomas. Pueden pasar 20 años. En muchas ocasiones, mata. El paciente no siente dolores, no sabe que está enfermo. Un día cae al suelo, muerto. Parece un paro cardíaco. Pero si se le hace la autopsia, se comprobará que la víctima tenía el corazón saqueado por los tripanosomas de la vinchuca. Es el llamado mal de Chagas, descubierto por el médico Carlos Chagas en 1909. Hay una cosa más que añado yo a esta descripción terrorífica donde las hayas. Había un signo con un nombre de un doctor, ahora mismo hablo de memoria, puede ser el signo Quirós. Cuando la vinchuca picaba en un ojo, en el lacrimal de un ojo, este se hinchaba como una pelota de tenis de color negro. Y muchos niños y muchos jóvenes tenían esa tez con ese ojo completamente inflamado. Y era el acto de que pronto iban a morir. Se habla de 25 millones de infectados por este mal de Chagas, una de las pocas enfermedades para las que no hay solución. Muchos dicen que al ser un lugar tan pobre, el Chaco boliviano, el lugar de los antiguos guaraníes, ni las farmacéuticas, yo no lo digo, lo dicen, ni las farmacéuticas, ni los laboratorios, ni nadie invierte en nada. La gente muere por la calle y cada día, en estas regiones de Bolivia, se calcula que mueren cada día 300 personas del mal de Chagas. Vamos a saber algo más porque encima hay noticias de última hora. Es más, Carmen, las momias más antiguas del mundo, que tú y yo hemos tenido aquí enfrente y hemos filmado, en Arica, en Chile, la momia Chinchorro, de hasta 9.000 años. Ahora, curioso, esta semana se descubre que muchas de ellas habían muerto y eran enterradas con esas máscaras por el mal de Chagas, como una maldición antigua. Sí, se ha descubierto varias cosas sobre las momias Chinchorro. Aparte de que muchas de ellas, después de hacerle las pruebas de ADN a algunos de los pelos, el 90% de ellas, decían los estudios, han dado los resultados que habían estado infectadas por el mal de Chagas, que además era
pues un mal que se daba mucho en esa zona precisamente porque tenían las chozas en las que vivían estas momias chinchorro de hace 7.000 años, recordemos que tienen entre 7.000 y 9.000 años, al parecer vivían en una especie de cabañas que eran tapadas con unos techos de paja donde se ocultaban ellas. Se ocultaban estos bichos. Y por ello, claro, si prácticamente se conoce hace nada, a principios del siglo XX, pues imagínate, hace 9.000 años no tenían ni idea de por qué morían, además niños muy pequeños. Muerte súbita. Claro, porque como verás y como vimos en las momias de Chinchorro, muchos de ellos eran niños muy pequeños, incluso recién nacidos. Pues en este caso se ha descubierto... Además, sin ningún tipo de herida ni enfermedad, solo haciendo la autopsia, ya en tiempos recientes, se descubría la autopista que había creado el mal de Chagas. Exactamente. Dentro del cuerpo. El mal de Chagas y también el arsénico que contenía el agua donde la mayoría de personas que ahora pertenecen a las momias Chinchorro vivían en aquella zona. Una zona que se llama Camarones de Chile. Pues imaginaos ahora la siguiente escena, por favor, para contrarrestar con todo el mal que hemos contado antes. ¿Os imagináis a una química que ha inventado una pintura que elimina insectos y que le ofrecen el contrato de su vida y que algo pasa y que decide marcharse a salvar a esta gente para emplearse con su ciencia contra el vampiro? Un vampiro que, cuidado, de una cosita casi invisible a que en tu cuerpo se forme como una uva de tu propia sangre, eso si no es un vampiro, que venga Dios y lo vea. Vampiro real, aunque hay más animales que hacen esto. Bueno, pues al parecer un doctor boliviano que veía cómo su familia moría, que veía cómo su gente de su pueblo moría y que por una de esas casualidades increíbles coincide de alguna forma en el espacio y el tiempo con la doctora, le hace tomar esa decisión. Una decisión que ha cambiado su vida, porque Pilar Mateo, la doctora titulada del CSIC, química, lleva 12 años en Bolivia, trabajando prácticamente sola para salvar a la gente del mal de Chagas. Ella ha dejado las teorías y se ha puesto manos a la obra. Me parece increíble. Hay una antigua leyenda, es sorprendente, que anunciaba en siglos pasados que un insecto como un vampiro de alguna forma iba a arrasar a ese pueblo. Y había una leyenda de que un ángel blanco iba a llegar a salvarles. Es increíble, así que qué mejor. Vamos a hablar con la protagonista de esta historia, la doctora Pilar Mateo. Buenas noches. Hola, buenas noches. Sí, quería a todos tus oyentes. Buenas noches a todos. De verdad que mi enhorabuena, mi absoluta felicitación. Nos reconcilias con el género humano. Y eso está tan difícil, ¿verdad? Bueno, muchísimas gracias, pero creo que hay mucha gente anónima por el mundo que está haciendo una batalla silenciosa y bueno, que esperemos que entre todos podamos acabar con esta guerra de la pobreza, ¿no? Si pasamos a la acción de una vez y empezamos no solamente con la ciencia, sino con otras muchas actividades, empezamos los científicos y los que caemos en nuestros lugares a pasar a la acción y a denunciar también realmente lo que está pasando, porque sí que es cierto que el mal de Chagas es una enfermedad que transmite un vampiro, un hematófago, es la vinchuca, como muy bien has explicado, pero realmente hay mucho más, esconde mucho más. Yo ya, aunque le molesta a gente escucharlo, yo soy de las que digo que el mal de Chagas, en el caso del pueblo guaraní, que es el que conozco yo, es un genocidio consentido y clarísimo. Hay un momento en que se te pone, bueno, pues en la balanza esa toma de decisiones. Tú llegas a perfeccionar esa pintura. Si no me equivoco, Pilar, la probáis en Guardamar del Segura, ¿no? Algunas de las pinturas, porque esas pinturas, ¿qué podían hacer? Es decir, ayudar a que chinches, insectos y muchas cosas que desconocemos por completo se alojen en nuestro hogar, ¿no? Sí, bueno, estaba pensada para trabajar en aquello que está conviviendo, aquellos insectos que habitan en el hábitat humano que no tienen por qué estar. Y sobre todo porque todos los insectos si existen es porque tienen una función que hacer, pero no tienen por qué estar estropeándonos la vida, ¿no? Y entonces, bueno, pues estaba pensada, muy diseñada con el tema de microcápsulas, que cuando llevan los reguladores del análogo de la hormona juvenil, controlada para hacer ese control biológico. Entonces, se probó en Guardamar, pero allí fue para un tema de mosquitos, pero antes se había probado. Yo estuve trabajando en Israel 3 años, gané el concurso de la refinería de Haifa. Efectivamente, pues funcionaba para los mosquitos, la cucaracha y todo esto, sí. Estaba pensado para aquí, para el primer mundo. Y llega un momento, Pilar, que te llega una oferta increíble. Vemos a una chica realmente, ¿no?, que sigue
digámoslo así, el árbol genealógico del negocio paterno, pero que decide investigar, que decide no estar solo pensando en ciertas cosas más materiales, sino ir un poco más allá, investigar, profundizar. Y de pronto vemos una escena, en la siguiente viñeta, si te parece, que sería que de Argentina te llega un ofertón impresionante para que tu pintura actúe allí, y parecía todo programado para que tú te fueses a Argentina, o por lo menos la patente de tu pintura viajase a Argentina, donde tenían un gran problema, ¿no? Sí, vinieron a buscarme de Argentina. Había una persona que era un empresario, que lo veía como empresario, y realmente yo me voy. Y a mí, cuando me vino a hablar de que podía que existía la vinchuca, tal, yo le dije: usted lleve el producto y si funciona, pues allí que nos vamos para firmar un contrato. Y allí que me fui, y yo seguí. Y además, cuando el primer convenio que se firmó, pues se firmó, pues yo estaba en un hotel maravilloso y hablando de las vinchucas desde Buenos Aires, y no me imaginaba nada de nada. Es decir, yo me volvía, y estando allí en Buenos Aires, la providencia hizo que Cleto Cáceres, que será la otra viñeta, ¿no? Exactamente. El doctor Cleto Cáceres llevaba su médico de Bolivia, del Chaco, y llevaba durante un año, había conseguido una beca de investigación de ver qué insecticidas había en Europa para combatir los insectos, y se encuentra que, como lo sacó algunas agencias internacionales, y se salió, claro, en un periódico valenciano, porque además él estaba en mi tierra, en Valencia, y de repente pues se encuentra una noticia de que había una tecnología nueva, y llamó a mi padre. Y mi padre, me acuerdo que me llamó corriendo a Buenos Aires, me dijo: hija mía, aquí hay un chico de Bolivia, bajito, que me habla de indios, de muerte, de no sé qué. Y bueno, y le dije: bueno, pues que espere, que yo vuelvo. Y bueno, efectivamente regresé, y me impresionó muchísimo. Ahí Pilar, sí, pero aquí hay una clave, yo creo, aquí hay una clave muy importante, y que a mí por lo menos me ha impresionado, ¿no? Y me la he imaginado a mi forma. Una persona como tú, con ese éxito en la mano de que su investigación y su pintura que repele insectos va a ser, digámoslo así, bueno, pues fundamental en Argentina, un acuerdo con gente incluso que tiene que ver con el gobierno, en fin, todo, digámoslo así, muy bonito, en un hotel de 5 estrellas. ¿Y qué pasa cuando te encuentras con este médico, este hombre Cleto, que representa muy bien, yo creo, que lo del hombre hecho a sí mismo, y que te dice que en su pueblo la gente está muriendo prácticamente por la calle, y que están olvidados de la mano de Dios y de la mano de los gobernantes, y que él sabe muy bien lo que es ese mal de Chagas, y que tú puedes ayudar? ¿Qué pasó en esa conversación, Pilar, para que tú abandonases todo ese mundo de éxito y decidieses eso, salvar vidas, ¿no? Bueno, sinceramente, en un primer momento yo creo que me acompañó la prepotencia que nos caracteriza a los occidentales, pensando que lo vamos a solucionar todo. Yo creo que ahí se unía todavía a esa parte de decir: bueno, han venido a buscarme, porque desde la distancia él me hablaba que se moría su pueblo, que tal. Me impresionó muchísimo. Dije: bueno, yo voy a salvar a millones de personas, y va a ser fácil, voy a llegar allí en un mes y lo voy a solucionar. Y entonces sí que fue difícil, porque cuando fui a mis padres y mis hijos, que eran pequeñitos, y les dije: mira, me voy todo porque la gente se muere, creo que tengo que estar ahí. Pero sí que había una parte de mí que decía: bueno, yo me impresionó muchísimo pensar que mi tecnología puede salvar vidas, pero sobre todo la parte que creía que lo iba a hacer. También estaba esa parte que iba a ser facilísima, que iba a llegar allí y que con mi tecnología iba a pintar todo, y que en un mes acababa el problema que duraba 100 años. Así. ¿Y qué te encuentras, Pilar? ¿Hay alguna descripción en el libro El vampiro de los pobres, que ha editado La Esfera de los Libros? ¿Hay alguna descripción, pues, de lo que fue un antiguo reino bien misterioso y bien extraño, ¿verdad? Los guaraníes. Tú llegas allí y te das cuenta entonces del calibre del problema, del vampiro real y del abandono, ¿no? Bueno, en un primer momento yo no conocía al vampiro. El vampiro, de hecho, que es un nombre en que yo lo utilizo mucho en mis conferencias, porque lo llegué a conocer cuando me pasaba noches viviendo con ese vampiro en las casas, y yo me tenía que poner una linterna en la cabeza para que no me chupara a mí la sangre, ¿no? Y entonces era el vampiro yo. Y entonces al final me acuerdo una vez que estaba muy cabreada por la noche, y dije: esto es un vampiro, estoy hasta las narices. y bueno, de ahí salió lo del vampiro y el vampiro de los pobres, evidentemente, porque este hematófago es tan cobarde que actúa por la noche y a oscuras, ¿no? Bueno, pues yo llegué realmente, creo que ha sido la vez que más me he emocionado,
porque luego, claro, evidentemente yo cuando se ha muerto tanta gente en mis brazos de una muerte súbita, he padecido tantas cosas que tienes que estar contenta, incluso acompañar en la muerte es muy importante a la gente y tienes que hacerte fuerte, ¿no? Pero yo llegué y me acuerdo que me habían dicho que estaba a 200 kilómetros y decía, bueno, 200 kilómetros, eso en 2 horitas, 3 horitas estoy ya en Camiri, llegarán enseguida los botes de pintura, me pondré a pintar. Pero pasó que no habían carreteras, pero es que no había ni siquiera un barecito, ni había nada por el mitad del camino, absolutamente nada, ni nada, y empezabas ya, pues sobre todo las mujeres nos tenemos mucho más problema cuando quieres ir al baño en la selva, y claro, yo no estaba preparada para esa vida, pero llegué pensando que iba a estar durante pues 3, 4, 5 horas, pero llevaba 9 horas ya de camino y nunca llegaba, y además como era época del Niño y llovía, pues el suelo se te quedaba trancado el carro, y no podía seguir. Y entonces me habían estado esperando en un pueblo en Gutiérrez, a mitad de camino, se habían enterado que una especie que hacían un curso como de enfermería, pero eran unas madres que les daban cursos de higiene, algo así, y se habían enterado que había una tecnología nueva. Pero yo llegué, me estaban esperando desde las 5 de la tarde, yo llegué a las 3, a las 4 de la mañana, ya no recuerdo, y cuando llegué las tenía todas, allá eran 40 mujeres que estaban estudiando, se habían quedado en sus comunidades allí, y llegué yo, y yo fíjate que estoy acostumbrada a hablar en público, y no pude, me puse a llorar como una tonta, porque me sentía incapaz de darles una respuesta, porque no sabía si iba a funcionar. Me sentía impotente, decía, bueno, me están esperando por sobrevivir, sus hijos me están hablando que se mueren, y yo estoy aquí, y vengo como una tonta, y yo no sé si voy a servir. Son casas sin paredes, gente malnutrida, y entonces, pues claro, empiezas a vivir, y es que la gente no tenía ilusión, es gente enferma, y empezó así, y empezó muchos años, con muchas patadas, porque no interesamos, porque es muy duro, o sea, mi proyecto ya no, ahora ha crecido muchísimo, pero ha sido durísimo, entonces cada tantos años demostrando que allí no llegaban ni investigadores a evaluar ni nada, porque es un sitio muy difícil, bueno, pues de lo que dice, que siempre he comentado, que fui como científica y me volví indígena, ¿no? Y entonces al final, pues la ciencia está haciendo muchísimo, pero sobre todo está para la movilización social, que es lo que hemos conseguido, que ha crecido muchísimo el proyecto, y donde quiero invitarte a que vengas, que tenemos una radio ya que llega a 80.000 mujeres todos los días, y que desde allí podríamos hacer el programa directo con la Pachamama, con la tierra, con el magnetismo, para todos tus personas que te están escuchando, ojalá, que son Pilar, amigos de tu programa. Ojalá, porque además son temas muy, muy comunes, y además has logrado que haya luz en un sitio de mucha sombra, porque cuando leemos algunas descripciones de lo que el mal de Chagas, de lo que la vinchuca, de lo de este vampiro actuando sobre la sangre, además con esa, tú lo has dicho, cobardía, ¿no? En plena noche, cayendo desde las grietas de las casas y posándose sobre cualquier persona. Y luego personas que de repente caían fulminadas en la calle poco tiempo después, o a los 15 o 20 años, que es el enigma de este mal de Chagas. Hay imágenes construyendo paredes, levantando casas, con una movilización que nos parece increíble. Evidentemente esa gente te consideraban una enviada, ¿no? Prácticamente. Bueno, hay muchas historias que habrás leído, lo del Ángel Blanco y todo eso, que bueno, pues porque hay una cosa muy curiosa, en el mundo guaraní ha sufrido muchísimo, son grandes guerreros, pero han sufrido varios genocidios a lo largo del siglo pasado y del anterior. Y entonces hubo una matanza en Curuyuqui, que en 1800 algo, que metieron a todos los niños y las madres los metieron en una iglesia para refugiarlos, que no muriesen de la guerra que estaban sufriendo. Y bueno, y hubo una denuncia por parte de un religioso y mataron a todos los niños y mujeres. Entonces, de hecho, luego el obispo de hace unos cuantos años pidió disculpas también, eso es así. Entonces, decidieron nunca más someter a sus hijos y a sus mujeres a este problema de guerra. Y por eso viven en zonas tan difíciles. Entonces ellos, cuando hay un guerrero que se pone delante de una batalla, le llaman el Burubicha, el gran Burubicha, el gran capitán grande. Y parece que hubo un Burubicha Oasu, hace pues ya muchos años, que predijo que iba a haber al final de siglo un genocidio que le iba a transmitir un insecto, pero que no se preocuparan, que llegaría un ángel blanco de tierras lejanas que lo solucionaría. Y como yo llevo un mono blanco, siempre voy con mi mono blanco cuando voy a pintar, pues bueno, han pensado que la leyenda se había convertido, y de ahí viene la historia del ángel blanco. Ahí es donde aparezco yo.
y donde realmente también me hicieron su burubicha. Hace 4 años me hicieron embajadora del pueblo guaraní y burubicha guasu, y bueno, y me siento pues muy orgullosa de ser guaraní. La pintura pues me ha costado muchísimo porque no interesaba, porque una cosa que estaba diseñado para haber sido mi padre millonario del primer mundo, de repente lo arruino casi, porque nunca llegaba a los resultados, nadie llegaba a evaluarme, yo no podía publicar, yo estoy para salvar vidas, no tengo tiempo de estar publicando, y tenían que venir a publicar otros, a evaluarme. Al final sí, tuve la suerte hace 2 o 3 años que vino para mí uno de los mejores expertos, Leopardo Pinto de Brasil, que llegó a decir que eso era la vacuna de las casas. David Borla de Argentina han empezado a sacar datos, y claro, ya no se puede parar. O sea, lo que pasa es que claro, 12 años viviendo allí, pues ya me he hecho una rebelde, y ahora voy con mi brocha pegando a una vinchuca de 6 patas y a lo que se ponga por medio que lleva de 2 para denunciar lo que pasa, porque de verdad, Iker, sabemos cómo hacerlo, no solamente en el mal de Chagas. Sabemos, la mitad del planeta se muere de lo que ya está solucionando el primer mundo, y no podemos ir con la hipocresía permanente de hablar de la ciencia, de cosas sofisticadas. Lo hemos solucionado aquí. La malaria se solucionó en España en el año 59. ¿Y qué hacíamos? Pues con tratamiento vectorial, con tratamiento clínico en las personas e higiene. Así que, bueno, volverte a invitar para que vengas a nuestro programa. Desde allí yo desde luego te digo una cosa, yo cuando estoy aquí, no llevo una semana, ya me duele la espalda, ya estoy ahí cansada, y allí parece que tengo 20 años y que vuelvo a empezar, y bueno, una marcha tremenda, pues ¿no? Y luego aprendo muchas cosas allí. Pilar, con esa energía y con ese mensaje, sin duda alguna la historia del ángel blanco, no me cabe la menor duda. Invitamos a mucha gente, si te parece, a que se acerque a esta crónica tremenda y a la vez yo creo que esperanzadora, ¿no? El vampiro de los pobres, la historia de Pilar Mateo, a la que agradecemos muchísimo estos minutos, y que, te lo vuelvo a repetir, historias como la tuya nos reconcilian con nuestra propia especie, a veces tan demoníaca, ¿no? Pero todavía hay ángeles blancos que nos dan ese respiro. Pilar, un abrazo muy fuerte. Pues nada, muchísimas gracias, Iker, y sobre todo no nos olvidemos que los periódicos son para el olvido y los libros para la memoria. Y ya hay un libro que continuamente lo podéis tener en vuestra cabecera para recordar que un mundo sí que es posible con el conocimiento en acción. Así que a ponernos en marcha todos. Claro que Muchas sí. Gracias. Todo un ejemplo, enorme. Pilar, un abrazo muy fuerte, amiga. Gracias. Gracias. Todo un ejemplo, todo un ejemplo. El río que baña esta zona del Chaco boliviano se llama Parapetí, que significa en lengua indígena crimen o muerte. En 4 casas, las primeras 4 casas analizadas, se encontraron moscas, mosquitos, alacranes, arañas, garrapatas, pulgas, cucarachas, y en 4 casas 1.700 vinchucas o vampiro de los pobres. Un dato más, yo hablaba de un signo, ¿no? Un signo que precede a la muerte, el ojo convertido en bola, perdido la visión, en bola negra. Es que me impresionó. Desde 1930 aproximadamente se le llama signo de Romaña. Cecilio Romaña, un médico argentino que se desplazó a estos lugares, fue el primero en definir la profecía, la terrible profecía de este chupasangres. Me dice Yerey Martínez desde el otro lado de la nave que pocas veces ha escuchado una definición tan terrible de un vampiro. Esto supera, ¿verdad, Yerey? Nos hablan de Drácula, de Nosferatu, y bueno, da miedo. Pero es que que se oculta ahora mismo en muchas casas, en las grietas del adobe, que está esperando a que llegue la noche, y luego, qué curioso, ¿no? Ojos plateados y la luz le espanta. Es que es un vampiro en comportamiento. Pero, y aquí estamos todos un poco rascándonos, es el problema de este tema, pero no quiero pensar en que por cualquier circunstancia está durmiendo ahí, no sé, en una cuadra, o le ha pillado el tema y está en un establo, o yo qué sé. Pues que encienda la luz. Sí. Ah, bueno, los médicos como Romaña y otros que iban a Bolivia a investigar con la vinchuca, es que ya no con linternas, dormían como con una cruz de candiles de aceite y despertándose para que la vela no se... Porque sabían que en cuanto una vela se apagaba, en esa zona iban a sentir el pinchazo, ¿no?, de la vinchuca. Hay más noticias. El mal de Chagas
noticia de última hora tiene que ver con derrames cerebrales, muchos derrames cerebrales que se producen sin más ni más, y la gente dice, bueno, es que se está investigando y está detrás el mal de Chagas. Y están detrás también médicos españoles, Francisco Javier Caro D'Artal, del Departamento de Neurología del Hospital Virgen de la Luz de Cuenca, y también Joaquín Gascón, del Centro Internacional de Barcelona para la Investigación Sanitaria del Hospital Clínico de Barcelona. Pues han llegado a una conclusión que es una de las causas de los crecientes derrames cerebrales que hay. Eso que contaban en el libro, que contaba nuestra invitada y que tú hacías al principio mención de ello, de que iban por la calle y de repente caían fulminados, pues derrames cerebrales, muchos de ellos producidos por este mal, por este bicho, por esta vincha, que es terrible. Además, fíjate, dice que cada año aparecen 220.000 nuevos casos y que la enfermedad causa la muerte a unas 14.000 personas, que en Estados Unidos ya hay unos 300.000 latinoamericanos infectados. Pero no solo eso, hay un estudio realizado en Barcelona que dice que un 3,4% de 1.350 mujeres latinoamericanas embarazadas estaban infectadas, así como un 7,3% de los bebés nacidos de esas madres infectadas. En fin, la historia de una enfermedad que tiene un símbolo terrible, pero para inquietante. Vamos a hacer una lista un poco... sí, pero real, absolutamente real. Lo que pasa, como decíamos, la mirada es lo que cambia. A veces hemos pensado, los parásitos. A mí mucha gente me dice, ¿no? Esto no es misterioso. Caramba, no es misterioso, depende de cómo lo mires, amigo. No es misterioso, depende de cómo lo mires, porque la naturaleza es muy misteriosa y tiene formas muy extrañas. ¿Sabéis que había un bicho que tiene como una especie de gran vejiga, que parece una bota de vino? Plano, parece, cabeza, ¿verdad? Parece un taladro por delante y una bota de vino por detrás que se infla con la sangre nuestra. 6 patas. A mí eso me parece muy misterioso, en fin. Pero es que hay más. Hay más. Mira, te voy a decir primero algunos de estos animales hematófagos. Vampiros reales, podríamos decir. Eso es, sanguijuelas, garrapatas, piojos de los vestidos, ladillas, piojuelos, chinches, pulgas humanas, que no solamente tienen los animales, mosquitos, el jején, el tábano, el mosco excavador de la piel, el arador de la sarna, las tenias intestinales. A mí ese me daba mucho miedo, me acuerdo de pequeño en algún dibujo de libros de ciencias, ¿verdad? Arador de la sarna. Pues mira, todos estos bichejos hay algunos que producen enfermedades y algunas de ellas muy extrañas. Yo he estado buscando. ¿Y a ti te sonaba la enfermedad de Lyme? Nunca. No, ¿verdad? La he escuchado. Bueno, pues es transmitida por las garrapatas oisodoideos. Son arácnidos, esas garrapatas, son ectoparásitos hematófagos, es decir, que se alimentan de sangre y además son transmisores de numerosas enfermedades infecciosas como el tifus o esta enfermedad de Lyme. Se llama así la enfermedad de Lyme porque la primera vez que se detecta es en la localidad estadounidense de Lyme, que está en Connecticut, y es en el año 1975. Las garrapatas normalmente encuentran un huésped, que puede ser humano perfectamente. Ven si están a gusto en ese huésped y con sus quelíceros perforan la piel. Empiezan a succionar la sangre. El cuerpo, como en el caso de la vincha, se hincha. Y cuando está lleno, entonces es cuando suelta esos quelíceros y sus patas y ya va a otro huésped. Pero fíjate, la enfermedad de Lyme se caracteriza porque en el lugar donde ha picado esa garrapata empiezan a surgir como una especie de rojez. Lesiones rojas les llaman, sarpullidos, e incluso empieza a abultarse. El paciente comienza a tener unos síntomas muy parecidos a la gripe, es decir, dolor muscular, fiebre, dolor e inflamación de las articulaciones, dolor de cabeza, a veces vómitos. Si no se tratan esos síntomas, que se pueden tratar como una gripe, va a dar lugar a otros síntomas todavía peores. Palpitaciones cardíacas, alucinaciones, parálisis facial, deterioro del lenguaje, visión borrosa, insomnio, desmayos, falta de aliento, pérdida de audición, dislexia e incluso ansiedad. Pero aún así, si no se trata, la última fase sería donde ya estás con cefaleas terribles, cuello rígido, hipersensibilidad a la luz y al sonido, lentitud mental para hablar y escribir, desorientación, problemas de memoria, ataques de pánico, hormigueo en los brazos, taquicardias y temblores musculares. Y hay una serie de dolencias que los médicos saben, los especialistas saben, pero no nos llegan a la gente, o sea, no sabemos, y ocurren, y a veces tienen como protagonista uno de estos parásitos que es como una forma de naturaleza que no acabamos de entender, ¿no? Porque da la impresión de que
sirven para poco los parásitos, más que para alimentarse de otros, ¿no? Para ser extraños huéspedes. Pues sí, hay otros, fíjate que a mí me han sorprendido, el piojo de los vestidos. Piojo de los vestidos. Sí, está el piojo de la cabeza, eso que en otros, no sé si ahora en los colegios. Sí, claro, piojo siempre ha habido. Sigue dando, claro, evidentemente. Pues piojos en la cabeza que con los chapús y los peinecitos esos para las liendres se quitaban. Y en los piojos de los vestidos. Estos piojos es una especie parásita que tiene un cuerpo vulvar, sin alas, las patas acaban como una especie de ganchos y también tienen como dientes muy afilados con los que traspasan la piel. Además, una trompa con forma de estilete que retraen dentro de la cabeza cuando no la están utilizando. La hembra del piojo pone los huevos o las liendres en las costuras de la ropa interior o incluso en la ropa de la cama. Tú estás durmiendo y hay un piojo que te está poniendo en la ropa de la cama pues sus liendres, y eso lo que hace es que las crías nacen, aproximadamente tardan una semana, y comienzan desde entonces a chupar la sangre. Con tan solo una semana ya empiezan a succionar. Son transmisores de enfermedades graves, como el tifus. Ya sabéis las características del tifus: fiebre alta, dolor de cabeza, erupción cutánea, escalofríos. Pero la picadura del piojo no es la causante de la infección del tifus ella sola. Son las heces de los piojos que dejan sobre la piel las que rebosan de bacterias, una bacteria que se llama Rickettsia, que cuando el humano se rasca esas picaduras, o sea, extiende las heces por la herida y así facilitan el acceso de las bacterias al interior del cuerpo. Cuando nos pica uno de estos piojos, también lo que puede causar es anemia. Hay personas que empiezan a tener una anemia muy fuerte, no saben de qué es, y han descubierto pues que en su ropa interior han encontrado esos piojos de la ropa. Ha habido algunos reportajes antes, ¿verdad?, de National Geographic o de otros, mostrando estos seres vampíricos reales de cerca, muy de cerca. Y cuando uno ve las imágenes, dice, caramba, aquí sí que están los aliens de verdad, aquí las descripciones son terroríficas, y uno piensa por qué la naturaleza, bueno, pues diseñó estos seres, ¿no?, en las teorías de la evolución. ¿Por qué solo transmiten enfermedades y se aprovechan de otros? Es una cosa que nos parece muy curiosa, muy extraña, ¿no? Sí, además, yo creo que como sensación terrorífica, muy pocas pueden igualar a ese saber. O sea, porque si no lo sabes, bueno, o sea, bendito sea en cierto sentido ese pobre hombre, esa pobre mujer que va un día por la calle, se cae redonda y no se entera de nada. Pero el día que un médico te dice que llevas un pasajero dentro de tu cuerpo, que ese pasajero es un asesino, que te está literalmente devorando, y si ya añadimos que te dice que estás desahuciado, ostras, me parece pocos argumentos terribles pueden superar a este. La verdad es que es uno de los peores terrores hechos realidad. Sí, sin duda. Y como es muy desconocido el mundo de los parásitos, yo creo que por eso no hay tanta fobia, porque la gente es que no los ve habitualmente. En otras épocas, por ejemplo, uno de los animales más temidos eran las tenias o solitarias, que si uno ve su forma, dice, ¿cómo demonios la naturaleza ha hecho esto? Una especie de serpiente que puede llegar a medir 5, 6, 7 metros dentro del cuerpo. Y que las han sacado claro, dentro de los a ocupar todo el intestino, y que la cabeza es como un astronauta con ganchos. O sea, pero ¿por qué la naturaleza ha generado eso para que esté dentro de nuestro cuerpo y se alimente de nosotros? En fin, pues son misterios que todavía no comprendemos muy bien. Pero yo creo que lo esperanzador, la escena con la que me quedo en esta segunda hora, y en la tercera vienen muchas noticias, muchas cosas que os van a interesar, de actualidad también. Yo me quedo con ese momento. Hotel de 5 estrellas, departamento del gobierno argentino, oferta para hacer de oro. Le decían, se va a hacer usted de oro, señora, a Pilar Mateo. Y ese hombre que era un médico de esa zona de la Vinchuca, generaciones y generaciones muertas, le convence, ¿no? Parece ser que le enseñó unas fotos y con eso bastó. Unas fotos de lo que estaba pasando en ese lugar del Chaco. Y una mujer vestida de blanco, el ángel blanco, que se va para allí, cambiando su vida, para construir con sus manos paredes y pintarlas y proteger a la gente. O sea, no todo está perdido. Y hay gente que nos acompleja, yo creo que por la grandeza de su gesto, ¿verdad? La verdad. Porque no nos creemos capaces de hacer nada ni por asomo parecido. Ahora bien, la radio a veces también es un bálsamo, y quizá nuestra misión sea otra. Como esa es nuestra misión, venimos con un montón de cosas después de las noticias.